Desde que recuerdo, la vida en el pueblo era simple, envuelta en rutinas que se deslizaban entre la tierra, el viento y las historias que el tiempo nunca quiso olvidar. Yo siempre pensé que las leyendas de brujas y espantos eran solo eso, cuentos para asustar a los niños y llenar las noches de misterio. Hasta que aquella noche, todo cambió. Mi compadre Anselmo fue alguien que conocí desde chamacos, un hombre sencillo, con el paso cansado pero el alma buena. Nunca buscó hacer daño a nadie, aunque el mezcal y la parranda eran parte de su vida cotidiana. Lo vi crecer, compartí su risa, su amistad. Fuimos amigos de esos que no necesitan palabras para entenderse. Por eso, cuando se hizo compadre mío, pensé que la historia seguiría igual, sin mayores sobresaltos. Pero fue cuando conoció a Silvia que todo comenzó a romperse. Ella era la viuda del pueblo, una mujer que cargaba un luto invisible que parecía envolverla en un halo oscuro. Su marido había partido al norte, pero nunca regresó con vida. En el pueblo se decía, susurrado en las esquinas, que Silvia era una bruja, alguien que caminaba el monte de noche y hablaba con sombras que nadie más veía. Anselmo no escuchó esos murmullos. Se dejó envolver por la belleza triste de Silvia, por esa mezcla de misterio y distancia que la hacía impenetrable. A pesar de estar casado y con hijas que adoraba, comenzó a cortejarla en secreto, como quien sabe que camina por un filo peligroso pero no puede evitarlo. La viuda correspondía con miradas veladas, encuentros furtivos en la casa que ahora era su refugio. El pueblo murmuraba con creciente fuerza, pero ellos parecían ajenos, como si nada pudiera tocar ese vínculo que se estaba tejiendo. La comadre de Anselmo escuchó los rumores y confrontó a su marido. La discusión fue dura, llena de palabras que rompían silencios antiguos. Pero esa misma noche, Anselmo tomó una decisión que nadie esperaba, dejó a su mujer y a sus hijas. Se entregó al embrujo de Silvia, y por unas semanas, parecía que el tiempo se detenía para él. Su rostro se iluminaba con una juventud fingida, una alegría que nadie creía sincera. Sin embargo, el brillo duró poco. De repente, Anselmo comenzó a desvanecerse en sí mismo. Su cuerpo se hizo más delgado, sus ojos hundidos y apagados. Cada vez que le preguntaba, respondía con un encogerse de hombros, negando lo evidente, que algo lo estaba consumiendo desde dentro. Sentí, sin atreverme a decirlo, que su alma se partía en pedazos, que la distancia de su familia no era la única herida que cargaba. La noche en que todo se reveló, llegó sin aviso. Anselmo tocó la puerta de mi casa con desesperación, la mirada perdida y el cuerpo tembloroso. Traía un costal entre sus brazos, apretándolo con fuerza como si su contenido fuera lo único que le daba sentido para seguir. Lo hice pasar, intentando ocultar el miedo que crecía en mí. Lo senté, le ofrecí agua y silencio, mientras esperaba que su historia comenzara. Cuando habló, sus palabras fueron un golpe frío. Silvia, me dijo, no era la mujer que todos veían. Había descubierto su verdadera naturaleza en las sombras del monte. La vio arrodillada, invocando fuerzas que el pueblo solo se atrevía a imaginar en sus peores pesadillas. La vio transformarse, desprenderse de sus piernas para convertirse en una bola de fuego que volaba sobre la oscuridad del bosque. El miedo que sentí en ese instante fue tan profundo que pensé que me congelaría en el tiempo. Mientras escuchábamos, un ruido fuerte sacudió la puerta. El corazón nos latía con violencia, y Anselmo insistió en que Silvia venía por él, que le había quitado lo único que lo hacía humano. El costal que traía se volvió un peso insoportable en mis manos, una prueba tangible de la verdad que no quería creer. Los golpes en la puerta se repitieron, cada vez más intensos. Mi mente luchaba entre la incredulidad y el terror. Fue entonces que vi a Anselmo correr hacia la puerta trasera,
como si la huida fuera su único refugio. Traté de seguirlo, escopeta en mano, avanzando por los huertos y campos, con la luna como única guía. Pero lo que encontré en el bosque, a unos pasos de distancia, fue una imagen que no debería existir. Anselmo yacía en el suelo, boca abajo, inmóvil. Sobre él, una figura monstruosa clavaba sus garras en su espalda, una bestia mitad hombre, mitad demonio. En ese momento, mi mundo se detuvo. Apunté con la escopeta y disparé. El grito que salió de esa criatura fue un desgarrador lamento que se perdió en la noche. Cuando se giró, su rostro era el de Silvia. Recargué la escopeta, me acerqué a mi compadre y escuché su último suspiro. Sus ojos, aunque debilitados, aún buscaban consuelo. Sus palabras fueron un susurro desesperado: mis hijas. Cuando llegó la autoridad, el peso de lo vivido se hizo aún más insoportable. Nadie quiso creer la historia, nadie quiso ver más allá de la razón y la lógica. Pero yo sabía la verdad. Sabía que había enfrentado algo que desafiaba el tiempo, la fe y la razón. Al día siguiente, encontré el costal en la sala. Un olor fétido me invadió cuando lo abrí, 2 piernas humanas, amputadas, envueltas en cuero y pelo. Las llevé al panteón con el padre, quien bendijo aquel símbolo macabro en silencio y me pidió que guardara el secreto para no esparcir el miedo. Silvia desapareció sin dejar rastro, como si la tierra misma la hubiera reclamado. Pero su sombra sigue aquí, viva en cada susurro del viento, en cada rincón oscuro donde el miedo y la leyenda se abrazan. Después de aquella noche, el pueblo quedó suspendido en un silencio pesado, como si todos esperaran que el aire limpiara lo que había quedado marcado por la sombra de Silvia y el destino de Anselmo. Pero yo sabía que el silencio era solo una pausa, la calma antes de una tormenta que nadie se atrevía a nombrar. La ausencia de Anselmo se sentía en cada esquina, en cada mirada esquiva. Su mujer y sus hijas, golpeadas por el dolor y el miedo, intentaban mantener el hogar en pie, pero la herida abierta no dejaba cicatrizar nada. El costal con las piernas amputadas era un secreto oscuro, un peso que me aplastaba la conciencia cada vez que lo recordaba. Una mañana, mientras el sol apenas comenzaba a asomar entre las montañas, llegó a mi puerta una visita inesperada, la comadre de Anselmo. Sus ojos cargaban la tristeza de quien ha visto el fondo del pozo y sabe que la salida es un camino largo y solitario. Me pidió ayuda, no solo como amigo, sino como alguien que quizás pudiera entender lo que estaba sucediendo. Me habló de las noches en vela, de los susurros que la acosaban en la penumbra, de la sensación constante de ser observada por una presencia invisible. Me confesó que, a pesar del dolor, el miedo era lo que más la paralizaba. Y tenía razón. Porque no solo Anselmo había caído bajo el embrujo de Silvia, parecía que la bruja había dejado una marca indeleble en todo el pueblo. Fue entonces cuando comenzaron a suceder cosas que no se podían explicar. En la casa de Anselmo, objetos que no estaban en su lugar aparecían sin razón. Voces lejanas se escuchaban en los corredores vacíos. Y en las noches, una risa helada rompía el silencio, una carcajada que parecía venir del mismo infierno. La comadre me contó que había buscado ayuda en el pueblo y en los alrededores, que había hablado con curanderos, brujos y sacerdotes, pero nada parecía detener la sombra que crecía. Algunos decían que la bruja había puesto una maldición que ni la fe podía romper, que el mal se había arraigado en la tierra misma. Una noche, decidí acompañarla a la casa de Anselmo para enfrentar el miedo, para buscar en la oscuridad una respuesta que no encontraba en la luz del día. Caminamos entre sombras, con el corazón latiendo a un ritmo desbocado, sintiendo el peso de la noche como un muro que se cerraba a nuestro alrededor. Al entrar, el aire estaba denso,
cargado de un olor a humedad y a ceniza que nos revolvió el estómago. La luna iluminaba tenuemente las paredes, donde las sombras parecían bailar al ritmo de un suspiro antiguo. En el silencio, la risa se hizo presente de nuevo, más cercana, más cruel. Nos aferramos a nuestras creencias, a las oraciones que susurrábamos con miedo y determinación. Pero el mal parecía burlarse de todo intento, una fuerza que se alimentaba del miedo y del dolor. Al amanecer, salimos de allí con la certeza de que algo oscuro seguía vivo, una presencia que no se iría hasta que se cumpliera su voluntad. La comadre me pidió que no la dejara sola, que acompañara su lucha, porque sabía que el precio de esa batalla sería alto. Desde entonces, cada día fue una prueba, un intento desesperado por romper el hechizo, por devolver la paz a un pueblo que parecía condenado a vivir bajo la sombra de una bruja que no aceptaba la derrota. Los días se fueron convirtiendo en una sucesión de noches inquietas, donde la línea entre lo real y lo imposible comenzó a difuminarse de forma inquietante. La casa de Anselmo se transformó en un epicentro de presencias invisibles, un lugar donde el tiempo parecía retorcerse y cada sombra parecía cargar un peso más allá de lo natural. Mi compromiso con la comadre se volvió un pacto silencioso. No podía abandonar a esa mujer ni a sus hijas, aunque el peligro parecía extender sus manos en la oscuridad, dispuesto a reclamar todo lo que quedaba de aquella familia rota. Cada vez que cruzábamos el umbral de aquella casa, sentíamos como el aire se volvía denso, como si una fuerza antigua y obstinada se resistiera a dejarnos entrar. Las noches eran las más crueles. El viento que azotaba las ventanas no era simplemente un fenómeno natural, sino un lamento que atravesaba la piel, una voz ancestral que susurraba secretos que solo podían romper la mente. El silencio se rompía con sonidos inexplicables, pasos que no tenían dueño, susurros apenas audibles, un roce constante que parecía venir de las paredes mismas. Un día, la comadre me confesó que había encontrado un diario escondido entre las cosas de Silvia, un libro que parecía escrito con sangre y desesperación. En sus páginas se describían rituales y plegarias dirigidas a fuerzas oscuras, invocaciones para mantener el poder y el control sobre aquellos que osaban desafiarla. Era un testimonio de la oscuridad que la envolvía, un mapa de la maldad que había impregnado la tierra. Mientras leíamos juntas aquellas palabras, una sensación de asfixia nos envolvió, como si el aire se volviera más pesado y una sombra invisible nos rozara la piel. La casa pareció respirar a nuestro alrededor y la certeza de que no estábamos solas creció en el silencio que siguió. Intentamos buscar ayuda fuera del pueblo, en los lugares donde aún se mantenían vivas las tradiciones antiguas, esperando encontrar un remedio que pudiera deshacer el mal. Pero cada respuesta traía más preguntas y cada intento parecía insuficiente para arrancar la raíz de aquel horror. La desesperación comenzó a instalarse en nuestros corazones, pero también una fuerza inesperada, la resistencia. Porque aunque el miedo nos acechaba, sabíamos que abandonar no era una opción. Era un duelo silencioso contra la sombra, un combate donde las armas eran la fe, la memoria y la voluntad. Una madrugada, mientras el cielo se teñía de gris, un grito desgarrador rompió la calma. Corrimos hacia la casa, sabiendo que lo peor había llegado. Al entrar, la escena era aterradora, la comadre estaba en el suelo, temblando y llorando, sus ojos reflejaban un terror que ninguna palabra podría describir. Con voz quebrada, nos contó que Silvia había regresado, que su presencia era más palpable que nunca y que el vínculo oscuro que había tejido con Anselmo aún seguía activo, dispuesto a reclamar nuevas víctimas. En ese momento, comprendí que la batalla no era solo por ellos, sino por todo el pueblo, por la memoria y el alma de un lugar que se resistía a sucumbir. Nos miramos,
con el peso de lo inevitable en el pecho, sabiendo que lo que vendría sería el tramo más peligroso del camino. Y en ese instante, mientras la sombra parecía alargarse más allá de las paredes, sentí la llamada profunda del territorio, del mar, de la tierra que observaba y aguardaba. Era la hora de enfrentar la noche definitiva. Los días se fueron convirtiendo en una sucesión de noches inquietas, donde la línea entre lo real y lo imposible comenzó a difuminarse de forma inquietante. La casa de Anselmo se transformó en un epicentro de presencias invisibles, un lugar donde el tiempo parecía retorcerse y cada sombra parecía cargar un peso más allá de lo natural. Mi compromiso con la comadre se volvió un pacto silencioso. No podía abandonar a esa mujer ni a sus hijas, aunque el peligro parecía extender sus manos en la oscuridad, dispuesto a reclamar todo lo que quedaba de aquella familia rota. Cada vez que cruzábamos el umbral de aquella casa, sentíamos como el aire se volvía denso, como si una fuerza antigua y obstinada se resistiera a dejarnos entrar. Las noches eran las más crueles. El viento que azotaba las ventanas no era simplemente un fenómeno natural, sino un lamento que atravesaba la piel, una voz ancestral que susurraba secretos que solo podían romper la mente. El silencio se rompía con sonidos inexplicables, pasos que no tenían dueño, susurros apenas audibles, un roce constante que parecía venir de las paredes mismas. Un día, la comadre me confesó que había encontrado un diario escondido entre las cosas de Silvia, un libro que parecía escrito con sangre y desesperación. En sus páginas se describían rituales y plegarias dirigidas a fuerzas oscuras, invocaciones para mantener el poder y el control sobre aquellos que osaban desafiarla. Era un testimonio de la oscuridad que la envolvía, un mapa de la maldad que había impregnado la tierra. Mientras leíamos juntas aquellas palabras, una sensación de asfixia nos envolvió, como si el aire se volviera más pesado y una sombra invisible nos rozara la piel. La casa pareció respirar a nuestro alrededor y la certeza de que no estábamos solas creció en el silencio que siguió. Intentamos buscar ayuda fuera del pueblo, en los lugares donde aún se mantenían vivas las tradiciones antiguas, esperando encontrar un remedio que pudiera deshacer el mal. Pero cada respuesta traía más preguntas y cada intento parecía insuficiente para arrancar la raíz de aquel horror. La desesperación comenzó a instalarse en nuestros corazones, pero también una fuerza inesperada, la resistencia. Porque aunque el miedo nos acechaba, sabíamos que abandonar no era una opción. Era un duelo silencioso contra la sombra, un combate donde las armas eran la fe, la memoria y la voluntad. Una madrugada, mientras el cielo se teñía de gris, un grito desgarrador rompió la calma. Corrimos hacia la casa, sabiendo que lo peor había llegado. Al entrar, la escena era aterradora. La comadre estaba en el suelo, temblando y llorando, sus ojos reflejaban un terror que ninguna palabra podría describir. Con voz quebrada, nos contó que Silvia había regresado, que su presencia era más palpable que nunca y que el vínculo oscuro que había tejido con Anselmo aún seguía activo, dispuesto a reclamar nuevas víctimas. En ese momento, comprendí que la batalla no era solo por ellos, sino por todo el pueblo, por la memoria y el alma de un lugar que se resistía a sucumbir. Nos miramos, con el peso de lo inevitable en el pecho, sabiendo que lo que vendría sería el tramo más peligroso del camino. Y en ese instante, mientras la sombra parecía alargarse más allá de las paredes, sentí la llamada profunda del territorio, del mar, de la tierra que observaba y aguardaba.